No, pero no se ve la bomba, pues. Vale, está enfocando. Pero no se ve, pues. No, pues todo, se tiene que ver todo. Entonces, ¿lo grabo de acá? Ah, de acá, pues. Colócalo más acá, ¿no? Ahí, pues. Para que se vea. Ah, Quiero que presten atención y que se acerquen, porque no pueden hacerlo ya, tienen que acercarse. Es el cabro, es el cabro. El calegua. Tienen que acercarse. ¿Qué hacen en mi mesa, Por vos? favor, ya terminamos con el informe, lo pueden leer después en la casa. ¿qué tan cerca? Porque lo que vamos a hacer es esto. Sí, porque... ¿Aquí está bien, profe, o más cerca? No, es que en la casa yo no alcanzo a grabar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la bomba de vacío. La bomba de vacío, por lo tanto, levántame esto con mucho cuidado, así, y lo colocas en la mesa. Levanta y lo colocas en la mesa. Ok, la primera pregunta. ¿Qué fuerza tuvo que hacer su compañera para hacer ese movimiento? ¿Qué mínima fuerza tuvo que emplear para tomar eso y colocarlo allá? ¿Cuál es la mínima fuerza? ¿Hizo presión? No, no hay presión. No, porque- Hablando de fuerza. ¿Cuál es la mínima fuerza que tuvo que hacer para tomar ese cuerpo y colocarlo ahí? ¿La atmosférica? No, no. No, la... ¿Pero qué? La qué fuerza fue? del peso. La fuerza del peso. La fuerza mínima que ella tuvo que hacer Es el para peso. mover el cuerpo es el peso del cuerpo. ¿Ok? Sobre este sistema, que es una campana de vacío, hay aire. Por lo tanto, hay presión atmosférica. La presión es fuerza partido por área, por lo tanto, hay un vector fuerza en todas direcciones. En este caso así, porque no me interesa la otra porque está en contacto con el mesón. Por lo tanto, en todas direcciones hay. Y lo mismo. No, ojalá que no. Ah, ya sé dónde. Puedes tomarla y colocarla acá O ver una aerobio sin que se te resbale porque eso es carísimo. Aquí arriba. Y le dice a la más chiquitita que no hay. Sí. Esto es una bomba de vacío. ¿Qué hace? Sacar el aire. Le va a sacar el aire. Pero en este rato, cuando ella tomó la campana de vacío y la colocó acá, la mínima fuerza que hizo fue el peso. ¿Alguien me puede decir cuál es la presión interna? La Atmosférica. presión ¿Y atmosférica. fuera? Atmosférica. Atmosférica. La bomba de vacío hace que al sistema de adentro le vamos a quitar aire. No, porque es de vidrio grueso. Le vamos a sacar aire. Qué miedo. Le estamos sacando aire. O no, como que pensé que se va. Presión. Ahí se ve la presión. No la agrandí tanto, ni que después hay que sacar fotos. Así, hacia arriba. No la voy a poder levantar. Usted. Ah, si te lo inyectas ya en la carrera. No es digno. No es digno de levantarla. Ahora ya que usted hacia arriba. Ah, musculoso, musculoso. Tampoco. Oh, tampoco es digno. No. Ok. ¿Por qué no la puede levantar? Porque adentro hay. Vacío. ¿Pero por qué? El por qué es Porque la presión. fuerza, no es presión. ¿Por qué? Primero, ¿qué pasa con la presión interna? Mire, O No, Disminuyó. disminuye en relación a la externa. ¿Pero por qué no la puede levantar? ¿Es como lo que pasa con la jeringa? Es más o menos lo que pasa. ¿Pero por qué no la puede levantar? Porque dentro está la presión que hay dentro está absorbiendo el vidrio. No. Tiene que ver ¿Fuerza con empuje? las fuerzas que generan las presiones. ¿Cómo es el vector fuerza interno con el vector fuerza externo? Menor. las presiones, como tiene presión cero adentro. No, tiene una presión chica. Pero acuérdense, la fuerza es presión partido por área. Por lo tanto, El área no cambió. el área no ha cambiado, vamos a suponer que es la de abajo. Por lo tanto, lo que está cambiando es la fuerza. Si tú disminuyes la presión, ¿qué pasa con la fuerza? Aumenta. Disminuye. Porque, ya.
Por lo tanto, si disminuye la presión, disminuye la fuerza. La fuerza debido a la presión, ¿cómo es en relación a la fuerza interna? No sabe el grado, pero no. ¿Cómo es la fuerza de la presión Primero, adentro había presión atmosférica y afuera también cuando no eché a funcionar la bomba de vacío. Cuando eché a funcionar la bomba de vacío, la presión interna disminuye, lo que hace que disminuya la fuerza. ¿La presión externa disminuyó? No. Por lo tanto, la fuerza debido a la presión externa, ¿cómo es en relación a la fuerza debido a la presión interna? Esa es mayor. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido te obligué yo a levantar? En Así vertical. que, por lo tanto, la fuerza debido a la presión atmosférica hacia abajo es muy grande en relación a la fuerza debido a la presión interna hacia arriba. La fuerza debido a la presión interna adentro es muy pequeña en relación a la fuerza, en este sentido debido a la presión atmosférica. Estamos hablando de que a nivel del mar la presión es 1,013 por 10 elevado a 5. 10 elevado a 5, 1, 2, 3, 4, 5 pascal. Y la presión es fuerza partido por Voy área. a botar ese celular. Estamos suponiendo que esa fuerza ¿Y eso es lo de que no? es de lo yo puedo realizar la fuerza de esto por metro cuadrado. Y sobre No la ustedes, esa No lo fuerza gritaron. de 100.000 newtons por metro cuadrado está siendo aplicada todos los días sobre su Cuerpo. cuerpo. Pero ¿por qué no los aplasta? Porque Sobre ustedes actúa la presión. Si yo leo eso, Porque una presión mínima. lo voy a leer así, porque Pascal es newton partido por metro cuadrado. ¿Qué digo yo? Que 100.000 newtons están actuando por ustedes por metro cuadrado. Se supone que una persona cómodamente puede usar un metro cuadrado. Entonces, la fuerza que está aplicada por ustedes son 100.000 newtons. Para mayor dato, la fuerza de mordida de un cocodrilo, 800 newtons, no 100.000. Y ustedes resisten 100.000 newtons por metro cuadrado. ¿Pero por qué no los afecta? Porque nuestro empuje es mayor. No, Nuestra fuerza. no hay empuje. El empuje tiende a cero en el caso del aire. ¿Por qué no los afecta? No, tampoco. Porque la fuerza debido a la presión externa es mayor. No. No, ¿por qué no los afecta? ¿Qué Tenemos hay acá? superpoderes. ¿Qué hay acá? Aire. ¿Acá? Aire. ¿Aquí? Aire. Queda nula. Se anula porque la fuerza debido a la presión atmosférica en este sentido y en este sentido se anulan. A ustedes no los afecta porque los vectores fuerza se anulan. Entonces, la primera incógnita, o sea, la primera pregunta es que yo sé que por esa fórmula que sobre ustedes se aplica una fuerza de 100.000 newtons por metro cuadrado. El metro cuadrado se define como el mejor espacio que puede tener una persona. O sea, ustedes como asiento tienen que tener un metro cuadrado para estar cómodos. Por lo tanto, eso dice que se aplica 100.000 newtons por metro cuadrado sobre ella. Pero resulta que está de abajo hacia arriba, de allá hacia acá, por lo tanto se anulan. Ustedes no sienten la fuerza debido a la presión atmosférica porque actúa en todas direcciones. Y en algunas se va a anular. Eso es lo primero. Entonces, no me interesaban las fuerzas que actúan hacia acá, solamente hacia allá, porque yo los obligué a levantar esto allá, hacia arriba. Para el lado se podría, es como un sopapo. El sopapo cuando queda pegado lo pueden No se mover a puede, los lados, porque hay fuerzas tangenciales que no las vamos a ver. ¿Ya, Annalise, Novela? Hacia allá abajo, con fuerza, sin que se te caiga. ¿Por qué lo puedo levantar ella? Porque ya se niveló la presión. ¿Ah? Se niveló la presión interna y Porque externa. Yo metí presión adentro. Abrí el sistema. Al abrir el sistema y luego... Profe, ¿por qué huele así? ¿Así huele el vacío? Perdón. Así huele el vacío. Esto tiene petróleo, así que... Ah. Claro, que puede explotar, puede explotar. Primero, inflalo, por favor. Ahí. Modelo Pancho. Modelo para el informe. Y le haces un nudo. Hermano, fumar, mira. Pancho, posa. Ahí te da atención. Sí, hacen un nudo. ¿Qué presión hay dentro del globo? Atmosférica.
Y en ese caso, ¿qué presión hay dentro del globo? Atmosférica también, No. ¿no? Presión 1. No. ¿Cómo es la presión interna en el globo en relación a la presión del aire? ¿Por qué te das cuenta que es mayor? Porque el globo se expande, ¿o no? Ahí. ¿Qué presión interna? La presión interna en relación a la del aire, ¿por qué es mayor? Ah, no, es menor. ¿Por qué es menor Es entonces? que por lo mismo, porque no, No. se revienta el globo, entonces No, se no. queda encerrado. ¿Cuánto vale la presión en relación a la externa? Es mayor. ¿Cómo me doy cuenta que es mayor? Porque el globo se infló. La fuerza debido a la presión atmosférica en todas direcciones es mayor que la fuerza debido a la presión atmosférica. Por lo tanto, el globo creció, ocupando la menor energía, Sí, que es fácil. la forma de círculo. Yo dije eso. Si fuese menor, debería estar más chupado. Es como que estuviese más chupadito. Ya. Agárreme esto. Posa para el informe. Ahí, colócalo ahí adentro, colócame esto, digo. No, Sí, no. y Ahí no. sobre eso- no. Y ahora sobre eso ahí. No. Listo. Lo deja eléctrico. Listo. ¿Qué le va a Abre pasar? una carita. ¿Qué le va a pasar? Se va a reventar. Estamos bien. ¿Te imaginas inflamado? No, sí creo que se inflama. Ya lo vi en YouTube. ¿Qué le va a pasar? Ya lo vi en YouTube. ¿Pero qué le va a pasar? Se infla. ¿Por qué? Porque es como cuando uno toma algún globo y lo De empieza a nuevo, chupar. Aplíquenmelo con fuerza. Esto es fuerza. Porque está Pero, aplicando. muchachos, la guía la hacen ustedes. Ustedes hacen el objetivo. Yo estoy dando puras preguntas y las preguntas tienen que estar en el desarrollo, tal como lo hicieron. Un pequeño procedimiento. Porque después la presión Tiene se el mete globo más afuera, adentro. la presión Y la- externa es menor que la fuerza interna del globo. Perfecto. Acá está bajando la externa al globo, la está disminuyendo. Ya. No sé si la va a poner al nivel o menor que la del globo. Menor que la del globo. ¿Se la puede explicar con mi Por eso teoría? estamos grabando. No va a explotar, se va a inflar. Se va a Se va a inflar. inflar. Ya, de nuevo. Bastián, de nuevo. Escuchen a Bastián Ya. en voz alta. La fuerza. No, Que es para el informe. Ya. ya. La fuerza, cuando la profe tiene el globo aquí en su mano, fuera de ese contenedor, la fuerza externa es menor que la fuerza interna del globo. Cuando la profe va ahí, ya todos ¿Coloca sabemos. la bomba de vacío? La bomba de vacío hace que la presión dentro del contenedor disminuya. La profe me dio a entender que la presión va a disminuir al punto que la presión externa sea menor que la interna del globo. El globo no va a explotar, pero se va a inflar. Por esa razón, porque la fuerza interna va a ser menor que la fuerza. La O sea, fuerza interna va a ser- del globo debido a esa presión atmosférica va a ser mayor que la fuerza que rodea el globo debido a la presión dentro de la bomba de vacío. Obviamente eso debiera comenzar a inflar, que es lo que está pasando. Ay, Se me pone puede nerviosa inflar esta weá. hasta que uno lo Hola, reviente. sí. Pero me interesa que se vea el efecto. ¿Se ve? Es el efecto. ¿Se entiende? ¿Varió la presión dentro del globo? No. Sí, porque ¿Por varía qué? el año. Porque se mantuvo una. ¿Se mantuvo? ¿Sí o No, no? cambió. ¿Cuándo varía? Sáquese las manos. Tranquilo, no, tranquilo. Mire, ¿cuándo varía la presión? Cuando uno yo ejerce una ejerzo fuerza. fuerza. ¿Ejercimos fuerza sobre la presión? ¿Sobre el globo? No. Lo único que hicimos fue sacar aire. Por lo tanto, la presión interna del globo nunca cambió. ¿Puedo decir que la presión se amoldó a la presión interna? No, la presión interna del globo, o sea, la presión nunca cambió, por lo tanto la fuerza nunca cambió. Lo que disminuyó fue la presión interna que rodea el globo. Si disminuyó la presión interna que rodea el globo, disminuyó la fuerza. Como la otra, él tiene fuerza mayor, el globo se infla manteniendo la forma circular. Acá el área no importa, ¿cierto? Y al menos No. el área no. Profe, la fuerza, entonces para cerrar, en este caso está el vacío. La fuerza externa es menor que la interna. Perfecto. Y la interna nunca cambia, porque tiene una presión que es a la que infló el globo. Profe, Que una. acá también era La menor externa que de dónde, que la cuando interna. fuera de la Cuando cúpula. usted lo tenía No, la- acá, Pero interna. está Externa, inflado. pero de dentro de la cúpula. Sí. Externa del globo. Disminuir más. Y ahora sí, Entonces la fuerza externa de la cúpula Profe, es una menor consulta. que la interna del globo. Ya. Profe, esa una. explicación no aparece en los textos, así que no la van a encontrar. Voy a colocar la textual La externa de lo que es acaba de menor. decir. En todo caso, Profe, una en todo consulta. caso, la externa es menor que Si por ejemplo nosotros metemos la mano ahí y usted lo da al vacío, nuestra mano se va a inflar. Depende, va a tratar, Buena si en la mano sola sí, pues sí, cuerpo entero no puedo meter, pero Ah, sí, es
es lo que tú vas a hacer, bueno, es el caso inverso, Pues se mete un roto. cuando tú te sumerges bajo el agua, Soy maldad. la presión es muy grande. La presión es muy grande y te empieza a aplastar. Por lo tanto, tus partículas comienzan a salir, se te sale el globo. Es como se te el todo. del espacio. Cuando se rompe el Es espacio. igual. Es como en el espacio, ¿no? Si uno sale en el espacio explota. Claro, es más o menos lo mismo que por Literal. eso es que cuando los buzos se sumergen, Como se sumergen de a poquito. presurizan a determinadas alturas. Ellos saben a qué altura tienen que permanecer por media hora, 15, un tiempo determinado, hasta que la presión de ellos sea igual a la presión del nivel del mar a esa profundidad y de a poco van, dependiendo de cuánto. Ya muchachos, lo que vamos a hacer ahora, que es ya hicimos una parte, hicimos varias preguntas y ahora vamos a trabajar agua a temperatura ambiente. Agua a temperatura ambiente. ¿Qué le va a pasar Va a flotar el agua. al... El agua flota. ¿Qué le va a pasar si yo le quito tolerancia? Va a empezar a subir. Va a subir. Oh, no va a bajar. Va a activar el creativo. Miren, aquí lo que tenemos No veo. es presión No se ve el externa agua. atmosférica, presión interna atmosférica. ¿Qué le va a pasar si yo le saco la presión a la campana de vacío? Si disminuyo la presión, ¿qué le va a pasar al agua? ¿Va a crecer igual que el globo? No, quizás va a No, disminuir. tener. ¿Ah? ¿Va a aumentar de volumen? Vamos a ver, porque ahí yo le dije que pusiese una cantidad determinada. Lo como hubieran 20 echado ml. colorante. Acá el área tiene que... ¿Profe no tiene colorante? No, se ve. Que no se ve mucho en el video. En el video, profe. pero quiero que lo vean. Bájale la luz, bájale la luz. École. Ahí, colegua. Qué No, inteligente, porque el guay. área no está buscando. Nos va a interesar lo que pasa. Oh, me pica la ¿Qué mano. luego? ¿No saben? ¿No lo vieron tampoco en internet? Esto aparece en internet. Y se van a acercar los que tienen la mano antes. Y ven el agua. Entonces se ve el agua. Yo le voy a decir cuando vean. Si te fijas, hay una burbuja chiquitita, una o dos nada más. Fíjate. Empezaron a aparecer las burbujas. ¿Qué le va a pasar al agua entonces? No, no está subiendo. ¿Qué le va a pasar al agua? Miren las burbujas que se ven. ¿Qué le va a pasar al agua? Si aparecen burbujas. ¿Se va a No. separar? Cuando aparecen burbujas en el agua, ¿qué le pasa al agua? Va a ebullir. ¿A cuántos grados? 100 grados Celsius. Ebullir el agua. Eso ¿A está 100 grados apareciendo. Celsius? Vamos a ebullir el agua y mira, ahí está subiendo las burbujas. Está hirviendo el agua. Y vamos a ver cuál es la temperatura de ebullición. Si ahora se notan bien las burbujas. No, porque hay menos presión. Y ahí está, mira, ya ¿Qué pasó, El abre lo va a echar, weón. Ebulle el agua a menor temperatura. Eso es lo que pasa. Hermano, graba, po. Pues ya lo grabé. Lo vamos a ver el tiro. Ok. No escuché Por lo nada. tanto, fíjate que cuando coloco el vaso bajo la campana y saco el aire, el agua ebulle. Eso es lo primero que yo observo. ¿A qué temperatura ebulle? Lo vamos a ver de inmediato. 100 gramos. Profe, corríjame si estoy Sí, el mal. punto de ebullición del El agua. punto de ebullición- El punto de ebullición el del agua es punto de 100 grados. ebullición bajó. Huele vacío. Hierve más rápido. Oye, el paso se murió. Sí, esa cuestión me explota. Ya. ¿Está calentito? Ahí quedó. Está calentito. ¿A qué temperatura ebullió? A la temperatura Ambiente. Ah, nadie lo está. La cagaron. Por eso le agarré la mano, porque algunos no tocan el agua. Gay. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir de eso? Que el agua ebulle. ¿Cómo ebulle a temperatura? Que no Por la solamente plata. aumentando
subiéndole la temperatura con un foco térmico, el agua ebulle. El agua también puede ebullir a presiones más La bajas. temperatura es directamente proporcional a la presión. No te sabía decir eso, pero si disminuye la presión, Baja el punto de ebullición. baja el punto de ebullición. Va a depender del elemento, obviamente. Por lo tanto, si disminuye la presión, baja el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque hay menos aire. Por lo tanto, como hay menos aire, hay menos oxígeno. Y el aire busca el oxígeno y sale oxígeno y comienza a ebullir. El sistema comienza a trabajar. Los sistemas pueden ebullir a temperatura ambiente y para eso solamente necesito bajar la presión. Es fácil. De arquinónico no se pudre, pero en putre el punto de ebullición no son 100. Supongo que en Calama tampoco debe No, ser 100, no, debe ser más bajo. Son como Porque- 70. Porque están a nivel de altura. Por lo tanto, mientras más alto, Y de hecho en allá no Calama tiene que el ser- agua no se mantiene caliente mucho tiempo, el té se te enfría muy rápido. Claro, pero el punto de ebullición debe ser 90, 97 más o menos entre esos datos. No tengo el valor del punto de ebullición. Calama de grasa. Listo. Bomba de vacío. La bomba de vacío. ¿Qué vimos? La bomba de vacío es un sistema que extrae aire bajo campana. ¿Cuánto cuesta? Eso es muy antiguo. Esto pesa, el peso solo es 50 kilos. Quiero tener esto en mi casa. Pero este funciona con petróleo, así que tiene petróleo y aceite de quemar, por eso el olor que sentimos a... Vacío. Entonces, ¿qué es lo que vimos en la bomba de vacío? Vimos que hay presión en el aire. La presión ejerce fuerza en todas direcciones. Sobre nosotros la presión se ejerce en todas direcciones. Y la fuerza debido a esa presión es del orden de 100 minutos por metro cuadrado. A mí no me afecta porque la que viene en este sentido y en este sentido se anulan. En el caso de la bomba de vacío, a mí solamente me interesaba la presión del aire, la fuerza debido a la presión en este sentido. Cuando yo le pedí a los muchachos que levantasen, ellos la fuerza la ejercían hacia arriba. Y la fuerza mínima era el peso, pero resulta que el peso que va hacia abajo y la fuerza debido a la presión atmosférica, que es de ese orden, Es mayor. no les iba a permitir nunca levantar eso. Hubiesen levantado todo el sistema con la pesa más, pero no hubiesen levantado la campana de ahí. O sea, porque que esa en el fuerza caso no- de que eso pesara menos, hubiera levantado todo Todo, junto. todo. Profe, De hecho, y mis aplicando alumnos mucha sí lo fuerza, ¿se levantan puede todo separar? y lo baja más. No, pues. Si uno le aplica mucha fuerza, ¿se puede separar? ¿Eso? Sí, pero lateralmente. Igual que los sopapos No, pero así yo- cuesta. pero No, no se sí, puede vale. levantar. No se puede. No. Pues nada. No, porque mis alumnos, que son de ingeniería, que son más viejos que ustedes porque tienen más años acá y más gruesos, han logrado levantarme todo el sistema. No salgo ni a ninguno. Y eso no se despega. Entonces yo No salgo ahí. abajo de nuevo. Por lo tanto, vimos eso. Vimos el globo. Por lo tanto, antes de meter el globo, vimos la presión interna del globo. Así, cuando estaba inflado. Y después colocamos el globo allá. Le sacamos aire a la campana. El globo se infló. Luego vimos otra experiencia. Colocamos otro sistema, que es agua. Colocamos bajo la campana, le sacamos el aire y el agua comenzó a bullir a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque no solamente aplicándole calor el sistema ebulle también bajando la temperatura. Y ebulle en este caso a temperatura ambiente. Bajando Bomba la de vacío, bajándole la presión. ¿Cuándo hacemos el informe? ¿El viernes? El informe me lo tienen que entregar de la misma manera el viernes. ¿Este viernes? Este viernes. ¿Qué? Oh, me hola. El lunes. El lunes, ya. Oh. Salvado. Sí, porque mañana Sí, tenemos que prueba. mañana hay prueba. Listo. Si no hubiera empezado hoy día. Sí, bueno, no, no, no. El jueves nos liberamos del tema, ¿verdad? La última. Mañana, pues. Hay que empezar a estudiar para biología. Profe, para la casa. No son 3 experiencias. ¿Profe, son 3 o son 2? ¿Experiencias? ¿Cuántas experiencias son? ¿3 o 2? 1, 2, 3. Nada más, son pocas experiencias. Pero ¿qué tienen que hacer? La primera experiencia es bomba de vacío. Todo lo que Bomba vimos de recién. vacío, en la bomba de vacío vieron qué cosa. Presión O sea, atmosférica. el hecho de tratar de levantarse. Escucha, seguro en el video. ¿Qué vieron de la presión atmosférica? ¿Cómo actúa? Por lo tanto, vieron eso de la presión atmosférica. B, vieron presión en un globo. Y acá tienen que explicar con el globo sin inflar y con el globo inflado. Y después con el globo en la campana. Globo.
globo sin inflar, globo inflado y globo bajo la campana. C. Vieron la presión en un vaso precipitado con agua. Que inicialmente estaba a temperatura ambiente, lo pusimos, Oye, se disminuyó la presión. ¿Y qué le pasó? Explicación. Profe, eso es porque donde el agua tiene oxígeno y la máquina saca el oxígeno Saca dentro. oxígeno. De algún modo yo empiezo a forzar el punto de ebullición. Que es un poco lo que hace el otro cuando tú le aplicas calor a un sistema. Al aplicarle calor al sistema lo que estás haciendo es casi lo mismo. Sacar el oxígeno. ¿qué presión ejerció el Pancho cuando infló el globo? La segunda Atmosférica. experiencia. No era atmosférico. Ahí sale el video, explico. No, no era La primera atmosférico. ¿Lo sabe el video, Te explico? pegó y te dijo La que no. experiencia es paradoja hidrostática, así se llama. Paradoja hidrostática. Profe, disculpe. En el globo inflado, antes de meterlo a la campana, ¿qué presión existía? Cuando estaba así, si estaba sin inflar, entra aire, presión atmosférica. ¿Y con el Inflado, y con el nudo? Si se armaba el globo, era mayor. Ahora medir la presión. La paradoja hidrostática, tráeme agua en la probeta, ahí, en la más grande. Ah, por eso sí. La paradoja hidrostática, bueno, es un aparato que tenemos acá. Lo que vamos a hacer, vamos a Déjalo ahí, ya se lo buscar siento. un modo, una altura, y vamos a trabajar Ahí nomás, no. con distintos elementos. Pero No, pero es fíjense, que aquí la profe está mostrando. el área, fíjense, el área de abajo, ¿cómo son las áreas en la base? Son todas Iguales. iguales, pero los recipientes son diferentes. ¿Cómo usar el primero? Espero que no se me salga. Y pásame la bandeja de Pyrex. Deja al lado la prueba, por si se me escapa el agua. Entonces lo que yo voy a hacer es echarle agua hasta una altura determinada, hasta esa, la que marca el sistema. Y esto se va a inclinar. Ese es el cero y yo voy a marcar con este que se mueve. ¿Me entienden? El agua, este tubo de fondo tiene una base. Esa base tiene un área y todos los otros sistemas tienen la misma área basal. Así me marca cero. Me marca cero. Por lo tanto, yo le voy a echar agua al sistema. Al echarle agua al sistema, el agua va a presionar el globo hacia abajo. Si va a presionar, va a ejercer fuerza hacia abajo, por lo tanto voy a ejercer fuerza y esto va a subir. Y lo que yo voy a ver es cuánto sube. Y le voy a echar agua exactamente hasta Calculadísimo. Y ahora vamos a bajar el agua y la vamos a echar ahí mismo. Déjala para allá, pero en el lavadosas. Vamos a usar este mismo, la misma área, por lo tanto calza perfecto. Tiene Y que voy a ser mantener lo la mismo. altura. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Y miren hasta dónde sube. Subió lo mismo. La fuerza que ejerce el agua en la base es la misma. Y mira cómo eran los recipientes. Voy a cambiar de nuevo y voy a usar el otro. Y voy a usar el otro. Vamos a dejarlo allá. Voy a usar este que está a la derecha. A ver si hace exactamente lo mismo. Entonces, le voy a volver a echar
Más profundo. Siga. Ahí. Ya. Por lo tanto, la fuerza que ejerce la presión del agua hacia abajo es la misma en este, en el otro y en el primer tubo. Volvamos a sacar el agua y vamos a colocar. Este tubo es ostensiblemente más pequeño que el primero. El nivel, y lo vamos a hacer lo mejor posible. No está enfocado. Sí. Eso. Ahora suelta. Y miren, Justo. la fuerza que ejerce la presión del agua hacia abajo es la misma en los 4 recipientes que vieron. Profe, disculpe, al primer recipiente le entró todo el agua, ¿verdad? Del vaso, o Todo sea... hasta ese mismo punto. No, pero la cantidad de agua fue diferente. Sí, eso iba a preguntar. Miren, de nuevo, la fuerza que ejerce el agua en la base es la misma en todos los recipientes. Y ahora, ¿la masa de agua en todos los recipientes es la misma? No. Por lo tanto, la masa o el peso es igual en valor a la fuerza que ejerce el agua en el área. El peso. El peso de la cantidad de agua es igual a la fuerza que ejerce No. el agua sobre la base. No. Entonces, ¿a qué se debe la fuerza del agua entonces? ¿A la presión que tiene el agua? Pero todo el agua, No, entonces... la presión. ¿Qué mantuvimos constante? La altura. en esta experiencia? La altura. ¿Qué más? El agua. También. El agua, la altura. El agua. ¿Qué más? El área. El Basal. área. El área basal. Si mantenemos constante el mismo líquido, el agua, el área entre la base, la altura va a ser exactamente la misma, independiente de la forma de cada uno de esos. ¿Qué quiere decir? Que si sobre él se ejerce presión atmosférica, si sobre la superficie libre del líquido se ejerce presión atmosférica, y manteniendo constantes las áreas, el líquido que le estoy echando y la altura, manteniendo constantes las áreas y el líquido que le estoy echando, la altura va a ser exactamente lo mismo, o el delta de fuerza va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque mantengo la misma área en la base, la misma altura, la misma presión aplicada en la superficie libre del líquido, o la fuerza debido a la presión atmosférica. Pero la fuerza entonces que se aplica en el fondo